Bueno, la mayoría de las personas suelen comenzar cosas para luego dejarlas. ¿Cuántas personas al principio del año deciden comenzar una dieta y luego llega el mes de febrero y ya están comiendo comida chatarra? ¿O cuántas personas deciden que van a comenzar a hacer ejercicio para luego dejarlo poco tiempo después? Si tú vas a un gimnasio el primer día de enero está lleno, y si vas el primer día de febrero casi no hay nadie. Esto es algo que probablemente muchos de nosotros hemos observado, quizás porque nosotros hemos sido culpables de participar en esta práctica de comenzar algo y luego dejarlo. Yo creo que probablemente muchos de nosotros tenemos cosas en nuestras casas que compramos para participar en algún pasatiempo que luego dejamos de hacer. Entonces el punto que quiero hacer para comenzar esta mañana es que nosotros tendemos a no perseverar en varias cosas que hacemos. Es una tendencia humana que nos puede afectar a nosotros también. Pero debemos entender que en cuanto a nuestra fe en Cristo, que Dios nos llama a perseverar aún en medio del sufrimiento. De hecho, Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no simplemente se trata de perseverar en la fe, es decir, seguir creyendo, sino que en nuestro texto hoy vamos a ver que los siervos de Dios, y si tú eres un cristiano, en un sentido tú eres un siervo de Dios, vamos a ver que los siervos de Dios se recomiendan o son comprobados o afirmados por su perseverancia en diversas áreas, no solamente por perseverar en la fe, sino por su perseverancia en diversas áreas. Entonces la idea clave que vamos a ver hoy es esta: los siervos de Dios, y si tú eres un cristiano, de alguna manera tú eres un siervo de Dios, los siervos de Dios se recomiendan por la perseverancia. Entonces ahora, antes de ver 4 cosas acerca de la perseverancia de los siervos de Dios, quiero comenzar también con una aclaración. Creo que debemos reconocer el contexto del libro de 2 Corintios y el contexto del texto que nosotros vamos a ver. Para interpretar bien, tenemos que reconocer la diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros. Ciertamente hay una diferencia. El apóstol Pablo era único y tenemos que tomar en cuenta cómo él era único y cuál fue la situación única que él estaba enfrentando con la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo ejercía un ministerio único, era apóstol y él ejercía su ministerio en un tiempo único y con una autoridad única, y ciertamente ninguno de nosotros es apóstol. Y en el contexto, Pablo está hablando acerca de cómo se recomienda un siervo de Dios, porque su legitimidad como tal estaba siendo cuestionado en Corinto. Entonces él vio la necesidad de defender a sí mismo para poder defender el evangelio que él predicaba. Sin embargo, nosotros también, si somos cristianos, somos llamados a ser siervos de Dios, y nosotros también somos llamados a participar en la gran comisión. Entonces, reconociendo la diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros, de todos modos creo que podemos extrapolar lo que vemos en este texto y aplicarlo a nosotros. Así que por favor, no se apaguen, no dejen de escuchar pensando que, bueno, esto solo se aplica a Pablo, o esto solo se aplica a los pastores o a los misioneros. Ciertamente habría una aplicación especial para pastores o misioneros de este texto, pero creo que también aplica a ti. Si tú eres un cristiano, creo que vamos a ver en este texto un perfil de cómo debemos ser todos nosotros como siervos de Dios. Ahora, antes de considerar en nuestro texto 4 cosas acerca de los siervos de Dios, vamos a ver que el siervo de Dios persevera
en 4 áreas. Entonces, antes de comenzar, quiero contestar la pregunta, ¿por qué la perseverancia? Bueno, en el versículo 4, la palabra traducida en la Reina Valera como paciencia puede ser traducida como perseverancia. Y en el contexto, como Pablo lo menciona primero, yo creo que esta es la idea que controla a nuestro texto. Creo que es la idea principal, la idea de la perseverancia, que el siervo de Dios, en este contexto, el apóstol Pablo persevera en diferentes áreas. Entonces, específicamente en el texto vamos a ver 4 áreas en que él perseveraba y en que nosotros como siervos de Dios también debemos perseverar. Vamos a ver que el siervo de Dios persevera en preocupación por otros, por el bienestar espiritual de otros, en versículos de 1 a 3 y 11 a 13. Vamos a ver que el siervo de Dios persevera en el sufrimiento, en versículos 4 y 5. Vamos a ver que persevera por la gracia de Dios y por el poder de Dios, en versículos 6 y 7. Y vamos a ver que también persevera aun cuando está mal entendido, cuando las personas no le entiendan y le entienden mal, en versículos de 8 a 10. Entonces vamos a comenzar esta mañana en versículos de 1 a 3 y 11 a 13, viendo que los siervos de Dios perseveran en su preocupación por otros. Como mencionó el hermano Ernesto la semana pasada, la carta de 2 de Corintios para el apóstol Pablo es algo muy personal. Ustedes saben que él había pasado un buen tiempo en Corinto, había fundado la iglesia ahí. Y vemos en versículo 13 de nuestro texto que Pablo se consideraba como un padre espiritual a los creyentes en Corinto. Él dice ahí en versículo 13 que yo hablo como a mis hijos. Entonces él se consideraba como un padre espiritual de ellos. Entonces la situación en Corinto, en que falsos maestros estaban buscando seducir a los corintios para seguirles a ellos, para entonces seguir a un evangelio falso, fue algo muy personal para Pablo. En versículos de 1 a 3 y 11 a 13 vemos que la preocupación espiritual de Pablo por los corintios no fue algo pasajero, no fue algo que él tomó como algo ligero, sino que él lo tomó muy personalmente. Pablo no simplemente se alegró haber visto a los corintios profesar fe en Cristo, sino que él sinceramente anhelaba ver a ellos perseverar en la fe. Él quería verles correr a su carrera hasta el final, quería verles seguir creyendo en Cristo. Y de hecho creo que podríamos notar 4 cosas acerca de la perseverancia de Pablo en su preocupación por ellos. Lo primero que vemos ahí es que Pablo no se rindió fácilmente. No se rindió fácilmente. Él sabía que los corintios estaban siendo tentados a abandonar a la fe en el verdadero evangelio por un evangelio falso. Entonces, en lo que vimos la semana pasada o hace 2 semanas, en 5:20, él había rogado a los corintios a persistir en la fe y en la reconciliación con Dios. Y ahora en nuestro texto, en versículos 1 y 2, vemos lo mismo, quizás de manera más enfática. En versículo 1, él les exhorta a no recibir la gracia de Dios en vano. Es decir, que él no quiere que ellos abandonen a la fe, que abandonen a su confianza en el verdadero evangelio para demostrar que no habían creído de verdad, para demostrar que su fe había sido en vano. Y luego en versículo 2 les dice por qué. Porque nosotros vivimos en un tiempo de cumplimiento. Parte del mensaje falso de los maestros falsos en Corinto fue un mensaje judaizante, es decir, que ellos no apreciaban lo nuevo del nuevo pacto. En Cristo había llegado la realidad, pero ellos estaban animando a las personas a volver a las sombras del viejo pacto y a vivir en las sombras habiendo llegado la realidad en Cristo. Entonces en versículo 2 Pablo enfatiza
que todo lo profetizado del Antiguo Testamento había encontrado a su cumplimiento en Cristo. O sea, por tanto vivimos, él dice, en el día de salvación. En Cristo la salvación en su plenitud ha llegado. Entonces él les está animando a vivir en esta realidad, a no volver a las sombras ahora que ha llegado la realidad. Sería ilógico abandonar fe en el Evangelio para regresar al pasado. Pero volviendo al punto, vemos que en su preocupación por el bienestar espiritual de los corintios, que Pablo no se rindió fácilmente. Él no dijo, bueno, yo fundé la iglesia en Corinto, empezó bien, profesaron fe, ahora están siguiendo a maestros falsos, qué pena. No, él no se rindió fácilmente. Entonces creo que nosotros debemos aprender de él en nuestra preocupación por el bienestar espiritual los unos de los otros, especialmente aquí en esta iglesia local. No podemos tomar como algo ligero el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Y si vemos que un hermano que es parte de este rebaño empieza a desviarse, a volver al mundo, a abandonar a su fe, no podemos simplemente rendirnos y decir, qué pena. Pablo no se rindió fácilmente, nosotros tampoco debemos tener esta actitud. Una segunda cosa acerca de la preocupación de Pablo es que le llevó a tener conversaciones incómodas. Vemos esto también en versículos 1 y 2 y 11 a 13. Seguramente hubiera sido más fácil y cómodo para Pablo rendirse, pero en vez de rendirse se abrió y habló abiertamente a los corintios para tratar de persuadirles a perseverar en la fe. Y otra vez esto se aplica directamente a nosotros. Si somos honestos, tendríamos que admitir que sería mucho más fácil no meternos en las vidas y en las luchas de otras personas. Simplemente quedarme con mí mismo, y si veo que alguien se está desviando, no decir nada. Seguramente sería más fácil. Y es incómodo quizás meterte en la vida de otra persona, pero si queremos servir al Señor, nuestra fe nos exige a preocuparnos por los demás y a veces a tener una conversación incómoda. Es lo que nuestra fe nos exige. Bueno, tercero, la preocupación de Pablo le llevó a vivir de tal manera que no hizo a otros tropezar. Vemos esto en versículo 3, él dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces Pablo quería quitar las excusas de los corintios. Él sabía cómo estaban argumentando los maestros falsos que habían invadido a Corinto. Estaban buscando desprestigiar a Pablo para entonces persuadir a los corintios a seguirles a ellos y su mensaje, que fue diferente del mensaje de Pablo. Entonces Pablo quería mostrarles a ellos, en lo que él comparte en este texto, que no había nada en él que les llevaría a abandonar a su fe en el mensaje que él les había predicado. Entonces hay un principio muy importante aquí para nosotros. Nuestras vidas están ligadas con la credibilidad de nuestro mensaje. Nuestras vidas, cómo vivimos, impacta la credibilidad de nuestro mensaje. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Si tú eres un cristiano y si tú quieres ser usado por Dios para impactar a otros, y si tú quieres que otros crean el evangelio que tú les predicas por amor a Dios y por amor a otros, debes ser motivado a vivir una vida consistente, a vivir una vida que concuerda con tu fe en Cristo, para no negar con tu vida el mensaje que predicas. Y este es el punto que Pablo hace aquí. Se está esforzando para demostrar que él no les había dado excusas, no les había dado razones de dejar de creer lo que él les había predicado. Y luego en versículos 11 a 13 vemos una cosa más acerca de la preocupación de Pablo
por los corintios. Él abrió a su vida y corazón y tomó un interés personal en las personas. Él tomó un interés personal en las personas. Como mencionó el hermano Ernesto la semana pasada, vemos aún en esta carta que la interacción entre Pablo y los corintios no fue algo frío, no fue algo sin emoción. Pablo no estaba simplemente cumpliendo con un deber. Él no simplemente trataba a las personas de manera muy fría y decía, bueno, ese es mi llamado, tengo que hacer esto, Dios me ha llamado a hacer esto, pero realmente lo hago porque tengo que hacerlo. No lo hacía simplemente como un deber, sino que realmente amaba a las personas. Abrió su vida a ellos y, como mencioné antes, lo tomó de manera muy personal. En versículo 13, como dije, él dice que considera a sí mismo como un padre espiritual de ellos. Entonces la aplicación aquí para nosotros es obvio. El Señor no solamente a nosotros nos llama a ministrar a otros, sino que nos llama a amar, a realmente buscar con la ayuda de Dios, amar a las personas y tomar un interés real y personal en sus vidas. Entonces los siervos de Dios realmente aman a las personas, se involucran en las vidas de otros y perseveran en preocupación por el bienestar espiritual de las personas. Yo espero que nosotros podamos seguir cultivando esta mentalidad en nuestra iglesia, que podamos seguir siendo conscientes y pendientes los unos de los otros y realmente perseverar en mostrar preocupación por el bienestar espiritual los unos de los otros, que podamos estar conscientes constantemente que somos una familia espiritual, que somos un grupo de peregrinos que en la providencia de Dios ha unido en este lugar, en este tiempo, para caminar juntos. Entonces espero que aún podamos aquí aprender del ejemplo de Pablo. Bueno, ahora en versículos 4 y 5 vamos a ver que los siervos de Dios también perseveran en el sufrimiento. En versículo 4, Pablo dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces, después de mencionar a la paciencia, que creo que es la idea central, la perseverancia en el sufrimiento, Pablo categoriza a su sufrimiento bajo 3 categorías en estos versículos. Y la primera categoría sería sufrimiento en general. Y bajo esta categoría él menciona 3 cosas. Al llevar a cabo su ministerio, Pablo sufrió en general tribulaciones. Es decir, que sufrió experiencias de opresión, sufrió necesidades. Él pasó por circunstancias adversas sin alivio durante tiempos prolongados en que estaba sufriendo y no encontró alivio. Y sufrió angustias. Sufrir angustias es sentir atrapado en circunstancias de las cuales crees que no puedes escaparte. Y de hecho Pablo mencionó una situación así en capítulo 1 versículos de 8 a 10. Dijo que estando en Asia pensaba literalmente que iba a morir, que estaba abrumado más allá de sus fuerzas, tal que perdió la esperanza de vivir. Entonces obviamente viajar por todo el mundo como un misionero en la antigüedad probablemente trajo más riesgos de lo que la mayoría de nosotros vamos a enfrentar. Sin embargo, nosotros, si servimos a Cristo, también vamos a enfrentar sufrimiento. Y debemos entender que un siervo de Dios no solo se recomienda por sufrir, sino por perseverar en el sufrimiento, por no rendirse, por seguir siendo fiel aún en medio del sufrimiento. Esto es lo que Pablo está diciendo en este texto, que se recomienda por perseverar en este sufrimiento. Luego una segunda categoría de sufrimiento que él menciona en versículo 5
podríamos describir como sufrimiento por manos de otros, sufrimiento de parte de otras personas. Aquí él menciona azotes. Según capítulo 11, versículos 24 y 25, él fue azotado por lo menos 8 veces. Menciona a cárceles. En Hechos 16 nos cuenta de una de estas ocasiones. Menciona tumultos. En Hechos 13 y 21, o entre 13 y 21 de Hechos, vemos a varios tumultos en los cuales Pablo estaba envuelto. Y esto fue sufrimiento por las manos de quienes se oponían al evangelio. Y la mayoría de nosotros obviamente no ha sufrido azotes o cárceles o tumultos, pero si estamos siendo fieles a Cristo de alguna manera, experimentamos oposición de otros por cuestión del evangelio. De hecho, parece que nuestra cultura está cada vez más hostil al cristianismo. Y Pablo dice que un siervo de Dios persevera y sigue siendo fiel aún en la faz o en medio del sufrimiento de parte de los que son hostiles al evangelio. Y luego, hablando de sufrimiento, tercero, un siervo de Dios persevera en sufrimiento, podríamos decir autoimpuesto. Sufrimiento autoimpuesto en versículo 5. Una tercera categoría de sufrimiento en la vida de Pablo es lo que él impuso sobre sí mismo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, él menciona trabajos. Yo creo que se refiere al trabajo arduo de predicar el evangelio y de trabajar a la vez. En muchos momentos en el ministerio de Pablo, él trabajaba predicando, pero también trabajaba haciendo carpas para proveer para sus propias necesidades. Y de hecho la palabra que Pablo usa aquí para trabajos se refiere a trabajar hasta estar exhausto, o sea, trabajar hasta estar completamente agotado. Luego él menciona desvelos. Probablemente la idea aquí es que Pablo trabajaba de día haciendo carpas y hacía ministerio de noche, o viceversa, hacía ministerio de día y trabajaba de noche haciendo carpas, tal que él experimentó desvelos. Y luego creo que cuando él menciona ayunos, no creo que necesariamente tanto está hablando de la práctica devocional de ayunar, sino que creo que otra vez tiene que ver con su situación. Si tú sigues la historia de Pablo en el libro de Hechos, verás que él tenía apoyo de otras iglesias que le apoyaban en su ministerio. Pero cuando él llega inicialmente a Corinto, se acaba su apoyo. Entonces él tiene que empezar a dedicarse a trabajar y paralelamente a hacer el ministerio. Entonces es posible que debido a esto, que en ocasiones que él sufría hambre, que tenía que pasar tiempo sin comer, pero él estaba igualmente tan comprometido a la tarea a la cual el Señor le había llamado que no quiso dejarlo. Entonces él estuvo dispuesto a sufrir aún tiempos de hambre. Entonces, para resumir un poco aquí el sufrimiento de Pablo, Pablo soportó sufrimiento. Y otra vez el énfasis está más en perseverar que en sufrir. Él perseveró en el sufrimiento. Y la perseverancia de Pablo no fue por su propia fuerza. De hecho, vimos esto en capítulo 1 de 8 a 10. Él dijo que el Señor le había quebrantado de tal manera que él perdió la esperanza de la vida. Y luego él dice, ¿por qué? Para hacerle no confiar en sí mismo, sino confiar en Dios que levanta a los muertos. Entonces es importante resaltar aquí que él perseveró en el sufrimiento. Y nosotros como siervos de Dios también somos llamados a perseverar en sufrimiento por cuestión de nuestra fe en Cristo. Pero no entendamos mal. Dios no nos llama a simplemente perseverar en nuestras propias fuerzas. De hecho, todo lo contrario, nos llama a perseverar por fe. Entonces, el siervo de Dios es recomendado como siervo de Dios por perseverar en el sufrimiento, pero por fe. Persevera en sufrimiento por fe. Bueno, luego Pablo explica cómo fue confirmado por perseverancia por varias cosas.
Y estas cosas que él menciona en esta próxima sección son dones o regalos del Espíritu Santo que exhiben el poder de Dios y la gracia de Dios en su vida. Esta próxima lista que vamos a ver son dones o regalos del Espíritu Santo que exhiben el poder de Dios y la gracia de Dios en su vida. Entonces en versículos 6 y 7 vemos que los siervos de Dios perseveran por la gracia y por el poder de Dios. Y espero que al ver a esta lista, ustedes que son cristianos, espero que puedan examinar a sus vidas, que puedan evaluar a sus vidas, y espero que puedan decir que sí, gracias a Dios yo veo a estas cosas en mi propia vida. Entonces vamos a comenzar a pasar por esta lista. Lo primero que él menciona es la pureza o la rectitud moral. Y particularmente en 2 de Corintios, dos partes del carácter de Pablo aparentemente estaban siendo atacados. Primero, su veracidad. Vimos en capítulo 1 que había la cuestión de los planes de viaje de Pablo, y parece que los falsos maestros estaban acusándole de no ser una persona que siempre decía la verdad. Y luego parece, vamos a ver en capítulos 8 y 9, que posiblemente él estaba siendo criticado por un mal manejo del dinero que él estaba recogiendo para una ofrenda. Entonces ciertamente nosotros debemos ser rectos en estas dos áreas. Debemos ser personas que dicen la verdad y que tienen cierta ética en nuestro manejo del dinero. Pero también obviamente debemos tener una rectitud moral en toda parte de nuestra vida. Y de hecho esta palabra pura se refiere a la idea de no estar dividido. Se refiere a la idea de no estar dividido, o sea, a la idea de tener un propósito singular. Entonces un siervo de Dios debe estar devoto al Señor de todo corazón. Es decir, que el Señor quiere nuestra lealtad entera. Este es un tema constante en la Escritura que nos llama a una devoción entera. No quiere que seamos personas de doble ánimo. No quiere que seamos personas que busquemos tener al cristianismo a nuestros términos, sino que aceptemos el cristianismo de acuerdo a los términos que Dios establece. Entonces que estemos devotos a Él de todo corazón, con un propósito singular, con un corazón que no está dividido, que luego nos lleva a vivir con rectitud moral. Bueno, segundo en esta lista, Pablo menciona la ciencia o el conocimiento. Y esto se refiere al conocimiento de la palabra de Dios y al conocimiento de Dios mismo. En 2 de Corintios 11:6 parece que Pablo está respondiendo a una acusación, y él admite que no es elocuente. Dice que no soy elocuente, pero esto no quiere decir que estoy sin conocimiento. Y si nosotros queremos ser útiles, si tú quieres ser útil, si quieres ser usado por el Señor en las vidas de otros para avanzar el reino de Dios, tienes que ser diligente. Tienes que ser diligente, como dice en 2 de Timoteo, a presentarte a Dios como un obrero aprobado, como por el estudio. Todos nosotros, aunque no seas pastor, todos nosotros debemos estar estudiando y conociendo mejor la palabra de Dios, y también debemos estar diligentes en el uso de los medios de la gracia, en la oración, en nuestra participación en la vida de la iglesia. En la lectura bíblica debemos estar diligentes en el uso de los medios de la gracia para conocer a Dios, para vivir en comunión con Él, para así tener conocimiento de Él y de su palabra. Si quieres tener algo para dar a otra persona, tienes que tenerlo tú. Y entonces esto exige en nosotros diligencia en el uso de los medios de la gracia para tener conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo. Tercero y cuarto en esta lista, Pablo menciona la longanimidad, es decir, la paciencia y la bondad. Y estas dos cosas aparecen en Gálatas en la lista del fruto del Espíritu. Y las dos cosas tienen que ver con nuestro trato de otras personas, y especialmente en el contexto de insultos y abuso.
La paciencia tiene que ver con nuestras reacciones. Nos llevaría a no responder a los insultos con enojo o venganza. Que cuando alguien nos insulta, la paciencia nos detendrá. Nos haría no responder con insultos y venganza. Y la bondad, de manera positiva, se refiere a tener una actitud que simpatiza con las personas. Y esta actitud entonces nos llevaría a hechos que muestran esta bondad a otras personas. Entonces, al servir al Señor, vamos a ser malentendidos y vamos a tener que tratar con personas que arremetan contra nosotros. Pero somos llamados a responder con paciencia y con bondad. Bueno, quinto en esta lista, Pablo menciona el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es clave aquí. El Espíritu Santo es el dador de los dones con los cuales Pablo hacía su ministerio. Pablo caminaba como exhortaba a otros. Él caminaba en el Espíritu. Se supone que fue lleno, como llamaba a otros a hacer, fue lleno del Espíritu y por consiguiente hacía su ministerio no en sus propias fuerzas, no en el poder humano, sino con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si nosotros queremos ser así, ¿qué exige esto de nosotros? Nos exige a ser consagrados. Porque ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que el Espíritu produce en nosotros tanto el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. El Espíritu nos convence de lo que encontramos en la Escritura. Y si queremos ser llenos del Espíritu Santo, responderemos con fe y con un deseo de rendirnos y de obedecer y de hacer lo que el Espíritu nos convence a hacer. Bueno, sexto en esta lista, Pablo menciona el amor sincero. Esto también es el fruto del Espíritu Santo y es algo que todo cristiano debe mostrar para otros creyentes. Probablemente Pablo aquí está haciendo un contraste entre sí mismo y los falsos maestros en Corinto. Puede ser que aquí él está insinuando que estas personas realmente aman a sí mismos, aman al poder, aman al prestigio, aman al dinero. Realmente ellos no les aman a ustedes como yo. Yo les amo como un padre espiritual. Entonces posiblemente él está haciendo un contraste aquí, pero lo que vemos es que un siervo de Dios de verdad ama a otros, ama al pueblo de Dios, ama a los que no conocen al Señor, que desea alcanzar con el evangelio. Séptimo en esta lista, él menciona la palabra de verdad. La palabra de verdad más verídica es el evangelio. Entonces probablemente esto es lo que Pablo tiene en mente. Y quizás también tiene en mente algo como lo que él dice en 2 de Corintios 4:2. Ahí él dijo: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, especialmente como siervos de Dios, ¿cómo podemos ser aprobados? Por decirles a las personas la verdad, por compartirles primordialmente el evangelio y luego la verdad de la palabra de Dios, y por hacerlo sin manipulación y sin aguar a la palabra, sino simplemente por presentarles tal como es. Podemos ser comprobados como siervos de Dios. Octavo en esta lista, Pablo menciona el poder de Dios. Esto es similar a lo que dijo acerca del Espíritu Santo. Las fuerzas para la perseverancia, la vida y ministerio de un siervo de Dios provienen del poder de Dios. El fruto espiritual verdadero solo se produce por el poder de Dios. Es decir, si actuamos en nuestro poder, si tratamos de manipular a las personas o aguar a la palabra de Dios, quizás podríamos provocar una reacción, quizás podríamos llevar a las personas a responder de alguna manera. Pero el verdadero fruto espiritual vendrá cuando nosotros estamos obrando por medio del poder de Dios, cuando estamos dependiendo de Él, cuando Él entonces está obrando por medio de nosotros.
Relacionado a esto, Pablo menciona luego armas de justicia. Pienso que 2 de Corintios 10:4 nos ayuda a entender esto. 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, especialmente ahí Pablo está hablando de argumentos contra el conocimiento de Dios. Entonces yo pienso que es mejor entender que estas armas que él menciona aquí son la palabra de Dios, lo cual Pablo también describe como una arma en Efesios 6. Entonces, si queremos ser útiles en el reino de Dios, otra vez tenemos que conocer bien la palabra de Dios para poder usarla para instruir a otros y quizás para aún contestar a enseñanza falsa. Ahora vamos a ver una categoría final de la perseverancia. Es la perseverancia cuando estás mal entendido. En esta próxima sección, Pablo menciona a varias maneras que las personas le trataron o le vieron. Y es interesante, en cuanto a cómo le vieron, las últimas 6 cosas que él va a mencionar, hasta cierto punto son ciertas. Es decir, fíjense que en esta lista todo lo que él menciona no es como una mentira acerca de él. Estas últimas 6 cosas que él menciona hasta cierto punto son ciertos, pero sus enemigos muchas veces interpretaron mal a estas cosas. O sea, ellos vieron estas cosas en su vida, pero llegaron a conclusiones equivocadas. Entonces, lo principal que espero que vean en esta sección es el hecho de que los verdaderos siervos de Dios, desde Moisés hasta los profetas, hasta Jesús, luego Pablo y los apóstoles, los verdaderos siervos de Dios, que la Biblia aclara que sin ninguna duda son siervos de Dios. Muchas veces los siervos de Dios son por varias personas considerados como falsos y son rechazados. Pero no por ser considerados falsos por muchas personas y no por ser rechazados, no eran verdaderos siervos de Dios, sino verdaderos siervos de Dios en toda la Biblia muchas veces son considerados falsos y son rechazados. Entonces, al ver esta última sección, espero que seamos animados y que recordemos que la medida de nuestro éxito al buscar servir al Señor no es la aprobación del hombre, no es la aprobación del mundo, sino es la aprobación de Dios. Porque podríamos tener la tendencia de buscar servir al Dios y de enfrentar un poco de rechazo y pensar que estamos haciendo algo mal y de pensar que debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Pero espero que vean que la verdadera regla que establece si estamos siendo fiel no es la aprobación del mundo ni de los hombres, sino de Dios. Entonces vamos a ver que los siervos de Dios perseveran cuando están mal entendidos. En versículos de 8 a 10, Pablo presenta 9 contrastes y voy a pasar por estos un poco rápido. Primero, él dice que persevera por honra y por deshonra. Ya hemos visto esto en capítulo 2, pero para aquel que es salvo, Pablo y su mensaje representaban un olor de vida, un olor grato. Por consiguiente, ellos aprecian a Pablo y honran a Pablo con sus acciones. Pero para el incrédulo, el mensaje de Pablo fue como un olor de muerte. Entonces menospreciaban a Pablo y le deshonraban. Lo mismo pasa a nosotros en el mundo. Si tú te encuentras con un cristiano o con una persona en el cual Dios está obrando y tú le hablas del evangelio, te va a apreciar, te va a honrar. Pero si te encuentras con una persona incrédula en el cual Dios no está obrando, es muy posible que te va a menospreciar y te va a deshonrar. Entonces el siervo de Dios persevera por honra y deshonra. Luego algo similar, persevera por mala fama y buena fama. Como digo, esto es similar a honra y deshonra. Honra y deshonra se refieren al trato de las personas y mala fama y buena fama se refieren a lo que dicen
de las personas. Entonces, si tú sirves al Señor, es muy probable que algunos van a criticarte, van a menospreciarte con sus palabras, quizás a ti o quizás a otras personas. Luego Pablo menciona como engañadores pero veraces. Los enemigos de Pablo dijeron que no era de Dios, pero su propia conciencia le confirmó que sí era de Dios. Y él sabía que Dios sabía la verdad. Y Pablo quedó satisfecho con esto. Y así tendría que ser con nosotros también. Si estamos sirviendo a Dios de acuerdo a su palabra, aunque otros consideren que somos falsos, no debemos dejar que esto nos disuade. Debemos estar contentos sabiendo que Dios sabe la verdad, que aunque otros nos consideren engañadores, que somos veraces. Algo similar con desconocidos, pero bien conocidos. Las personas mundanas, los oponentes de Pablo y aún algunas personas en la iglesia de Corinto no querían a Pablo y le consideraban como alguien que no era importante ni legítimo. Pero Dios sabía quién fue Pablo y estaba complacido con él. Y esto fue suficiente para Pablo, la aprobación de Dios. Luego él dice como moribundos, pero vivos. Los muchos sufrimientos de Pablo poco a poco estaban quitándole años de la vida y estaban sujetándole a situaciones peligrosas. Pero aún así él seguía con vida. Y al vivir de esta manera, sufriendo, estando sujeto al peligro y hasta la muerte, eventualmente, al hacerlo, él estaba siguiendo el patrón de Cristo. Cristo, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, también tenía que sujetarse al sufrimiento y hasta a la muerte. Entonces Pablo, al sufrir así, no estaba siendo mostrado como alguien falso, sino estaba siendo comprobado, porque estaba siguiendo el patrón de Cristo. Lo mismo con el siguiente, como castigados, mas no muertos. Algunos, al ver como Pablo había sufrido, concluyeron que no era legítimo. No decían, ¿cómo puede un verdadero siervo de Dios sufrir tanto? ¿Cómo podría él de verdad tener la bendición de Dios sobre su vida? Entonces ellos consideraban que a lo mejor él había hecho algo malo y que Dios le estaba castigando. Pero de hecho él estaba cumpliendo el propósito de Dios y en su sufrimiento otra vez estaba siguiendo el patrón de Cristo y estaba siendo entonces confirmado su legitimidad. Luego él dice como entristecidos, mas siempre gozosos. Los sufrimientos de Pablo seguramente le entristecían. De hecho, esta situación en Corinto le dolió mucho. Fue muy doloroso para él. Él tuvo una visita dolorosa a Corinto en que muchas personas le rechazaron o no le defendieron. Pero él sabía que Dios estaba obrando para su bien y por medio de todo lo que estaba pasando en su vida. Entonces él pudo, como él dijo en Filipenses 4:4, él pudo estar siempre gozoso, aún en medio de la tristeza. Suena un poco contradictoria, pero él pudo tener gozo en medio de la tristeza en el ministerio. Luego él dice como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo fue pobre, vivía con un presupuesto apretado, pero el fruto de su vida fue el hacer disponible a los demás, como él dice en Efesios 3:8, las inescrutables riquezas de Cristo. Por la vida sacrificada de Pablo, por su sufrimiento, por él experimentar en momentos la pobreza, estaba haciendo llegar las inescrutables riquezas de Cristo a las personas. Y al hacerlo, otra vez, estaba repitiendo el patrón de Cristo. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús también se humilló para elevarnos a nosotros. Y Pablo se humilló, experimentó la pobreza para hacer llegar a las personas las riquezas de Cristo. Algo similar
Él dice como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo, a propósito, no tenía riqueza material, pero él tenía a Cristo, el cual vale mucho más que cualquier otra cosa, y todo lo que Pablo había renunciado. Por esto él pudo decir en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, para resumir esta sección, lo principal que debemos ver en estos contrastes es la diferencia entre la apariencia de la derrota y la realidad. Es la diferencia entre la apariencia de la derrota y la realidad. Es la diferencia entre la percepción y la aprobación humana y la percepción y la aprobación divina. Como dije al principio de esta sección, más que todo espero que veas que tu servicio como un verdadero y legítimo siervo de Dios no siempre va a ser reconocido por las personas. De hecho, muchas veces podría llevar al rechazo de las personas. Pero así fue con todos los siervos de Dios. Así fue con Jesús mismo. Él fue rechazado por la mayoría de las personas. Pero nuestra meta final no es la aprobación del hombre, es la aprobación de Dios. Es ser fiel a Dios, es agradar a Dios. Entonces tenemos que tener esto muy claro en nuestras mentes, porque cuando experimentamos el rechazo, lo que vemos delante de nosotros de manera más tangible son estas personas. Y existe la tentación de olvidar que realmente no importa cómo responden ellos, más que todo nos importa cómo nos ve Dios. Entonces, para concluir, quiero dirigirme hoy a tres grupos. Primero, para los de ustedes que están aquí esta mañana que no son cristianos, te diría que debes entender que todos los planes de Dios para todo el mundo, que el propósito de Dios para todo el mundo y para tu vida encuentra su cumplimiento en lo que hizo Jesucristo. Y Dios te ofrece a ti perdón y reconciliación con sí mismo por medio de Cristo. Él te ofrece por medio de Cristo vida eterna, vida abundante, vida con significado. Te ofrece con sí mismo una relación. Y si tú no entiendes lo que es el Evangelio, si tienes preguntas acerca de cuál es el mensaje de Cristo, cómo puedo llegar a ser un seguidor de Cristo, por favor acérquete a alguien después del culto para conversar. Pero segundo, quiero dirigirme a un segundo grupo. Yo creo que es muy posible que hayan algunas personas aquí esta mañana, que están en esta segunda categoría. Si tú eres un cristiano, pero estás siendo tentado a volver al mundo, si estás siendo tentado a no perseverar en la fe, si estás siendo tentado a rendirse, a buscar a tu vida y a tu felicidad en otra cosa, quiero animarte a meditar en los versículos del 1 al 3 de nuestro texto. Y quiero decirte, si estás siendo tentado a abandonar a tu fe y a volver al mundo, quiero decirte que no hay nada más. No hay nada más. Vivimos en el día de cumplimiento y de salvación plena por medio de Cristo. Como dice en Colosenses 3, si tú perteneces a Cristo, tu vida está escondida en Cristo y no vas a encontrar a tu vida ni satisfacción en ninguna otra cosa. Entonces, si estás siendo tentado en esta dirección, te ruego a perseverar en la fe, tal como Pablo ruega y exhorta a los corintios. Te ruego a perseverar en la fe y a buscar a tu vida en Cristo y no en otro lugar. Y finalmente, a los de ustedes que son cristianos, que lo saben y que desean servir al Señor, te animo a meditar en lo que hemos visto hoy. Te animo a entender ahí que ahí encontrarías un perfil
de cómo debemos de ser. Te animo a evaluar a tu vida a la luz de lo que hemos visto. Te animaría a entender lo que significa servir a Cristo. Y no solamente a entender, sino a abrazarlo. A abrazar y aceptar el costo de seguir a Cristo. A entender que esto es lo que implica seguir a Cristo. Y entonces luego te animo por fe y con las fuerzas que Dios te provee a perseverar en este servicio. Y espero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, confesamos que si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros tendría las fuerzas para servirte. Ninguno de nosotros podría perseverar ni en la fe ni en servicio a ti. Y Padre, entendemos que cada uno de nosotros necesita crecer. Cada uno de nosotros necesita ser instruido por tu palabra. Te pido, Padre, que uses lo que hemos visto hoy para ayudarnos a tener una perspectiva más clara de lo que debemos de ser y de lo que debemos hacer al buscar servirte. Padre, queremos perseverar en la fe y queremos ser útiles en tu reino. Queremos servirte. Queremos perseverar aún en el sufrimiento. Queremos perseverar por tu gracia y por tu poder, por medio de la fe. Y Padre, aún queremos aceptar el reproche al seguir a Cristo. Queremos perseverar aún cuando somos malentendidos. Ayúdanos, Padre, a mantener a nuestra vista en ti. Y más que todo a desear agradarte a ti. Y no regirnos por lo que piensan las personas de nosotros. Por favor, Padre, ayúdanos. Y especialmente, Padre, te pido, si es que hay hermanos aquí que están siendo tentados a no perseverar en la fe, que puedan ellos hoy ser animados a reconocer que sus vidas están escondidas en Cristo y a buscar a sus vidas ahí. Padre, te pido estas cosas en nombre de Cristo. Amén.